Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy en este nuestro último webinar del año. En nombre de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, les estamos dando nuestro sincero agradecimiento por estar con nosotros. También queremos agradecer el auspicio de la compañía Abbott para este webinar. Y tenemos hoy, para cerrar con broche de oro, un conferencista de lujo. Los voy a dejar en compañía de la doctora Marina Carielo de Argentina y del doctor Carlos Asensio de Guatemala, quienes nos van a presentar y moderar este módulo. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes, buenas noches en todo lo que es Latinoamérica. Es un gusto para mí presentar al ponente de este webinar, que es el doctor José María Renestroche, quien conocemos toda su trayectoria. Él es médico gastroenterólogo con un entrenamiento especializado en neurogastroenterología. Dirige posgrado de motilidad intestinal en Veracruz y actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Nos va a impartir el tema de uso adecuado de antiespasmódicos en el síndrome de intestino irritable, a quien le cedo la palabra, y posteriormente vamos a tener una serie de preguntas y respuestas, así que bienvenidos todos. Y me parece muy importante que, si bien como neurogastroenterólogos nos hemos dedicado en los últimos años y en los últimos webinars a lo nuevo, lo actual, me parece muy importante tener una plática el día de hoy acerca de quizás la clase terapéutica más frecuentemente utilizada por nosotros, nuestra primera línea de frente contra el manejo del dolor en el intestino irritable, que son los antiespasmódicos y que pareciera que los usamos tan frecuentemente que sabemos todo de ellos. Y creo que una reflexión es que estos fármacos, esta clase terapéutica, que tiene más de 40 o 50 años con nosotros, cuando se descubren, cuando se empiezan a iniciar, ni siquiera quizás sea el mismo intestino irritable que estemos tratando el día de hoy. De tal manera que el objetivo de la charla va a ser enfocarnos en nuestro trastorno prototipo de los trastornos de la interacción cerebro-intestino, que es el intestino irritable, y quizás recordar que en esta enfermedad donde hay una multiplicidad de mecanismos que van a generar el dolor abdominal, algo tenemos que ofrecer para calmar el dolor de nuestros pacientes. Sabemos que es una enfermedad muy compleja, donde hay factores ambientales, donde el cerebro es ese órgano que de forma bidireccional está en comunicación con el intestino, con el músculo, a través de múltiples péptidos, hormonas, ahora la microbiota intestinal, que van a estar quizás en los pacientes en un entorno de disregulación y que se manifestará con síntomas donde sin duda el dolor abdominal es el síntoma más importante. ¿Y por qué es el síntoma más importante? Pues porque es el síntoma que define la enfermedad. Sabemos que en este marco conceptual de trastornos funcionales, en el intestino irritable, la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones nos van a permitir clasificar a nuestros pacientes en estreñimiento, diarrea o mixto, y que muchas veces en este continuo que puede ser la enfermedad, la presencia de dolor abdominal es el síntoma primario, el síntoma cardinal, y de repente este síntoma puede estar ausente. Y lo menciono porque por definición intestino irritable, el dolor abdominal es el que define la enfermedad, y la ausencia de dolor en estos escenarios es lo que define al estreñimiento funcional o la diarrea funcional. Curiosamente, aunque vamos a hablar de antiespasmódicos, cuando revisamos los metaanálisis, cuando vemos los objetivos primarios, llama mucho la atención que dentro de los antiespasmódicos hay algunos que, además de mejorar el dolor, tienen un efecto sobre distensión abdominal, evidentemente por su efecto en la relajación del músculo liso o porque están en combinación con algunos otros fármacos como dimeticona. Sin duda, y esto para un grupo
de audiencia como el que está el día de hoy conectado, nada más recordar que el dolor abdominal que define el intestino irritable es un dolor que tiene esa característica de un dolor tipo espástico, ¿no? Tiene una aparición que va muchas veces increciendo a lo largo del día, que se va a acompañar de distensión abdominal, de gases, de flatulencias, que mejora con la evacuación y que se asocia con cambio en la frecuencia y en la consistencia, y eso es lo que define los subtipos. Pero a partir de esto, y teniendo el dolor como el síntoma pivote, el síntoma cardinal, sin duda, para muchos de nuestros pacientes que acuden a consulta, la primera línea terapéutica va a ser un fármaco, un grupo de fármacos para manejar el dolor. Y pongo esto porque esto es un breve resumen, ustedes lo han visto antes de cómo tratamos al intestino irritable, podemos seguirlo tratando en esta forma de pirámide ascendente, donde lo que va a llegar a nuestro consultorio son pacientes con síntomas moderados a severos, donde sin duda en esa primera parte de la pirámide, quizás algunos pacientes ya han tenido la oportunidad de ser tratados con un antiespasmódico, pero seguramente el 100% de nuestros pacientes o van a estar tratándose o van a seguir tratándose con los antiespasmódicos. En este modelo fisiopatológico actual, donde además del dolor, la distensión y la percepción de todas estas sensaciones a nivel luminal, sabemos que está mediado por agentes diversos, pues esta tabla que también resume un poco qué hacer para el manejo del intestino irritable de acuerdo al mecanismo que predomina. En todos estos mecanismos, el dolor abdominal va a estar presente y que sirva entonces esta diapositiva para que tengamos muy claro que en esa primera línea terapéutica, además de el antiespasmódico, vamos a ir sumando. De pronto habrá antiespasmódicos que tengan propiedades que permitan manejar más de un síntoma, distensión, estreñimiento, diarrea. Este recuadro que pone todos estos mecanismos fisiopatológicos y yo marco con rojo las alteraciones fisiopatológicas que se asocian al dolor, como la inflamación de la mucosa, las alteraciones en la motilidad intestinal, en la secreción, en la sensibilidad, van a llevar a que sin duda el antiespasmódico esté prácticamente siempre presente. Obviamente, para aquellos pacientes que tienen predominio de diarrea, eh, el manejo con otras intervenciones dietéticas o con otros fármacos, como en el caso del estreñimiento, va a ser variable, pero sin duda, y lo van a ver y lo hacemos todos los días, en nuestra primera línea están los famosos antiespasmódicos. Pongo también esta tabla que la hemos mostrado en anteriores ocasiones, donde en ese tratamiento convencional, después de las intervenciones primarias en el estilo de vida, en la dieta, en el ejercicio, en el consumo de fibra y de agua, los antiespasmódicos van a estar ahí siempre presente. Y podemos utilizarlos en combinación con otros fármacos, como en el caso de la simeticona o enzimas, o podemos dar una terapia de aumentación o ir sumando a ese medicamento algunas otras intervenciones que les decía yo ya desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Qué trata o qué maneja el antiespasmódico? Maneja el dolor abdominal siempre y cuando tengamos claro que la causa del dolor es el espasmo o la hipercontractilidad abdominal o la distensión abdominal exagerada. Evidentemente, estos fármacos quizás escapen del manejo del dolor a nivel central y eso, todos lo sabemos, es lo que dio pie a que en esa segunda o tercera línea para el manejo del dolor, los neuromoduladores aparezcan. ¿Cuál es ese perfil típico de un paciente que va a recibir o que se va a volver candidato a un antiespasmódico? Bueno, pues son el perfil típico del intestino irritable, ¿no? Es mucho más frecuente en mujeres entre la tercera y cuarta década de la vida. Muchos de estos pacientes han consultado con más de un médico y por necesidad, pues ese 80% ha recibido más de una ocasión algún antiespasmódico. Han consultado tanto que de pronto en esa falla o en ese manejo inapropiado al dolor por el antiespasmódico pueden ser sometidos a procedimientos quirúrgicos y finalmente a estudios
que van volviendo una enfermedad que se transforma en muy, muy costosa, además de su afección en la calidad de vida. Muestro esta caricatura que es típica para entender la relación entre el intestino y el cerebro, donde si tuviéramos que analizar en dónde actúan los antiespasmódicos, y este es un pensamiento tradicional, muy probablemente muchos de los antiespasmódicos que usamos hoy tengan otros mecanismos que no estaban descritos hace 15, 20 o 30 años. Y es curioso porque por ahí hay un par de antiespasmódicos o la misma dimeticona que el día de hoy empieza a haber evidencia de que además de tener un efecto antiespasmódico pueden tener efectos sobre la permeabilidad intestinal o sobre, por ejemplo, receptores opioides. Los antiespasmódicos van a actuar de forma periférica, van a actuar como clase terapéutica, relajando el músculo liso de diferentes formas. Algunos bloqueando canales de sodio, otros bloqueando canales de calcio o inhibiendo acetilcolinesterasa, de tal manera que va a llevar a relajar esta parte periférica. Pero recordar que esa percepción del dolor que se inicia de forma periférica finalmente va a ser modulada a nivel central. Eh, Son, sin duda, nuestro estándar de oro en el tratamiento, esa primera línea terapéutica. Es una moneda de fácil uso para todos nuestros médicos de primer contacto. Quizás un poco el reto es cómo, cuándo y por qué utilizar qué tipo de antiespasmódicos. Y aquí vendrán un poco estos análisis críticos acerca del uso apropiado de antiespasmódicos. Yo creo que de forma inicial, un mensaje para llevar al consultor es que todos debemos de iniciar el manejo del intestino irritable con un antiespasmódico. Nosotros como gastroenterólogos a veces ya no lo iniciamos porque los pacientes han probado todos los antiespasmódicos, pero esta es la primera línea terapéutica. ¿Y de dónde viene este concepto? Bueno, viene de que, primero, sin duda, si el dolor es lo que define la enfermedad, tengo que dar un fármaco para manejar el dolor. Y segundo, de que sí existe evidencia, y esto es bien importante, bien interesante, los metaanálisis que se han realizado son metaanálisis considerando estudios viejos. Hay muy pocos estudios nuevos sobre antiespasmódicos solos o en combinación, pero en revisiones sistemáticas, evaluando las diferentes opciones de antiespasmódicos, se ha podido evaluar que comparado contra placebo, en periodos que van de 4 hasta 16 y 24 semanas en ensayos clínicos, los antiespasmódicos como clase terapéutica son mejores que el placebo para el manejo del dolor abdominal y en algunos casos de la distensión abdominal. Y ustedes van a ver en esta tabla y van a identificar rápidamente antiespasmódicos que están disponibles prácticamente en toda Latinoamérica, desde el bromuro de pinaverio, la mebeverina, el otilono, la eosina, la trimebutina, la alberina simeticona, la dicicloverina, el pinaverio con simeticona y todas estas combinaciones que existen el día de hoy. Creo que aquí es importante decirlo. Vean cómo muchos de estos ensayos se realizaron con criterios meramente clínicos, utilizando aquellos nacientes en la década de los 90, criterios de Roma 2 y posteriormente de Roma 3. No hay, hasta donde yo conozco, algún ensayo clínico que haya comparado cara a cara dos antiespasmódicos. ¿Por qué? Bueno, pues ustedes saben que el efecto placebo en intestino irritable es tan alto como el 40 o 50% que quizás no sea necesario. Y la pregunta de en el uso apropiado, ¿cuál es mejor? Yo creo que tenemos que tener aquí un poco el conocimiento de la forma farmacéutica, la dosis, el síntoma del paciente y la posología para poder decidir cuál es el mejor antiespasmódico. Y vamos a hablar un poco más adelante de estas diferentes clases terapéuticas. Les mencionaba yo que en todos estos ensayos clínicos, en todos estos metaanálisis, curiosamente, los metaanálisis los realizan en partes del mundo donde no hay mucha disponibilidad de antiespasmódicos y nosotros en Latinoamérica, que tenemos toda esta gama de opciones terapéuticas y además toda la experiencia clínica, de pronto estamos esperando a que un experto que no utiliza los fármacos nos diga si los tenemos que utilizar o no. Pero les mencionaba yo que sin duda
comparado contra placebo, pues prácticamente los antiespasmódicos son mejores. Cosas interesantes a mencionar, bueno, pues sí hay estudios donde, por ejemplo, el utilizar iosina como un antiespasmódico mejora el síntoma comparado contra placebo. Sin embargo, iosina no tiene tantos estudios a largo plazo. Y recuerden que el día de hoy, en un buen ensayo clínico controlado para evaluar dolor abdominal en intestino irritable, los requerimientos son muy estrictos, al menos 12 semanas comparado contra placebo, mejorando no nada más los síntomas globales, sino también los síntomas individuales e incluso la respuesta subjetiva del paciente. Eh, un poco estos metaanálisis y estos ensayos son los que han llevado a que aparezcan en todas las guías, en nuestras guías en México, en la Asociación Americana de Gastroenterología, el Colegio Americano, las guías de Centroamérica, que también son bastante recientes, donde sin duda, solos o en combinación, comparados contra placebo, pues son fármacos que tienen evidencia que está entre el B y el A1, con números necesarios a tratar que probablemente estén entre 5 y 7 o 5 a 10. A lo mejor en nuestra experiencia hoy como neurogastroenterólogos este número se ha vuelto muy, muy grande, pero recordar que vemos pacientes de tercer nivel o pacientes que se han tratado múltiplemente. Me parece también muy importante, y ya lo mencionaba yo, que en todas estas guías, y es muy curioso, por ejemplo, en los algoritmos de la Asociación Americana de Gastroenterología, para el manejo del dolor abdominal en la parte central de la diapositiva, ponen a los antiespasmódicos y de acuerdo al subtipo o a la presencia de distensión abdominal, se va a ir sumando algún otro fármaco, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta recomendación, donde dice antiespasmódicos, los tres asteriscos que dice la Asociación Americana de Gastroenterología es que estos medicamentos no esperamos que tenga un efecto sobre el estreñimiento y sobre la diarrea. Es más para el manejo del dolor. Quizás por el tipo de antiespasmódicos, las dosis y la forma de prescribirlo. Eh, en este mismo algoritmo de la Asociación Americana de Gastroenterología, vean cómo para el manejo del dolor, ellos ponen antiespasmódicos y es bien curioso porque ellos nada más tienen iosina o iosiamina y aceite de menta piperita, que si bien es un fitofármaco, se considera un antiespasmódico. Pero de ahí en fuera son prácticamente escasos los ensayos clínicos fuera de Estados Unidos, digo, de Estados Unidos. La mayoría de estos ensayos vienen de Europa, los ensayos con neveberina, alberina o tilonio, y en la última década pues está toda la experiencia latinoamericana. Yo al respecto de esto les voy a mostrar y les quiero compartir lo que nosotros publicamos este año como lo que es el posicionamiento de la Asociación Mexicana de Gastro para el manejo de intestino irritable, y aquí hicimos una labor bastante exhausta en el sentido de poder actualizar para los médicos de la región cuáles son esos antiespasmódicos, cuáles son las dosis que se recomendaría y cuál sería el tiempo para poder ver un efecto terapéutico. Sin duda, en estas guías nosotros, independientemente del subtipo, hemos posicionado a los antiespasmódicos solos o en combinación, pero también hemos considerado que la menta piperita como un antiespasmódico deben de utilizarse. Y esta guía o este posicionamiento tiene una tabla actualizada de los antiespasmódicos disponibles en México, donde verán que pinaverio, tilonio, alberina, trimebutina, biciclomina, mebeverina, fenoverina, pargaverina y osina están disponibles. Las dosis van a ser variadas y aquí empieza un poco esa capacidad de nosotros decidir con base al perfil del paciente cuándo lo podemos administrar. Muchos de estos fármacos por su farmacocinética, para tener ese efecto pleno de antiespasmódico hay que estarlo dando 3 veces al día o cada 8 horas. Muchos de estos fármacos en dosis pequeñas y con espacios de cada 12 horas pueden lograr ese efecto. Y luego están los antiespasmódicos que se combinan. Seguramente
en el resto de Latinoamérica pasó lo que pasó hace una década en México, donde la combinación con simeticona, pues abrió la puerta para ese manejo dual del dolor y la distensión abdominal. Y más recientemente, triples combinaciones con enzimas. Pero que es muy interesante, vean cómo cada uno de estos antiespasmódicos se puede combinar con dosis diferentes de simeticona, que esa combinación con simeticona va a tener formas farmacéuticas diferentes. Algunas son tabletas en gel, otras son tabletas que se pueden masticar, otras son tabletas que se pueden disolver y la forma de administrarse pues va a ser variable. Los ensayos con estas drogas van, vean ya como de 4 a 12 semanas. Y aquí viene esta pregunta que nos hacen muchos colegas y a veces los pacientes de si todos los antiespasmódicos son iguales. Creo que una respuesta muy fácil es pues no. Durante 20 años teníamos estas pláticas sobre si todos los IBP son iguales y acabamos diciendo no, no todos son iguales. Evidentemente, con antiespasmódicos, creo que un error que hemos tenido es olvidar la farmacología y la farmacocinética para poder el día de hoy decir no, no todos son iguales, todos son efectivos comparados contra placebo para el manejo del dolor, pero yo tengo que tener la capacidad de decidir cuál es mejor para mi paciente. Y sí hay pequeños y finos detalles en este manejo óptimo. Los antiespasmódicos como clase terapéutica se clasifican en medicamentos anticolinérgicos como la butilgosina y la dicicloverina, que quizás en dosis altas puedan tener efectos secundarios diferentes a los otros antiespasmódicos. Los medicamentos como la mebeverina son relajantes directos del músculo liso por bloqueo de canal de sodio e inhibición de la acumulación de calcio intracelular. O sea, tiene un doble mecanismo de relajación de músculo liso, sodio y calcio, con un efecto anestésico local. La trimebutina también tiene un efecto sobre relajación de músculo liso y aparentemente tiene un efecto sobre agonista de receptores opioides. Y los más utilizados, que son alberina, fenoberina, otilonio y pinaverio, son relajantes del músculo liso a través de canales de calcio. La mayoría de estos fármacos no se absorben, tienen un efecto luminal, se conciben y se perciben como seguros, pero habiendo toda esta variedad, un poco las decisiones de cuál utilizar, pues sí de pronto un mensaje claro es decir, pues no utilicemos aquel que tenga más probabilidad de un efecto secundario, pensando en que es un fármaco que se va a dejar por lo menos 4 a 12 semanas. Entonces, un anticolinérgico por mucho tiempo no parece una tan buena idea. De todos los bloqueadores de canales de calcio, en particular hay algunos como la fenoberina que se ha descrito que produce rabdomiólisis y falla renal, entonces utilizar un fármaco cuando tenemos otras clases terapéuticas, digo, otro tipo de fármacos en esa clase terapéutica, pues lo vamos a ir escogiendo, ¿no? Y bueno, en cuanto a las ventajas clínicas, estas son tablas que he elaborado para esta presentación. Vean cómo beberina aparentemente no tiene tantos efectos sistémicos, el bromuro de otilonio, que tiene un efecto local y que se absorbe mínimamente, ayuda solamente en el manejo de dolor y se tiene que prescribir cada 8 horas. El pinaverio tiene una acción prolongada, tiene buena tolerancia, habitualmente se deja cada 12 horas, pero muchos de nuestros pacientes, y esto también es una reflexión personal, muchos de nuestros pacientes cuando utilizamos antiespasmódicos, cuya posología es cada 12 horas, en la mañana y en la noche, se quejan de que en el momento de mayor dolor, que es al mediodía o después de la comida, aparentemente no están cubiertos, ¿no? Y son esos como tips donde, donde de repente, si el momento de mayor dolor es hacia el mediodía y la tarde, pues utilizar fármacos que puedan tener una prescripción a lo mejor cada 8 horas. Evidentemente, si el gas es un síntoma concomitante, la acción de terapias combinadas es importante. Algunos otros como el fluorobucinol tiene un efecto muy rápido, pero nuevamente estudios a largo plazo, pues no hay tantos. Y el aceite de menta piperita, que es un antiespasmódico, que es un fitofármaco, tiene esa percepción de ser un fármaco natural, sin embargo, tiene algunos pequeños efectos secundarios, como la mayor probabilidad de dar reflujo, ¿no? Entonces, dentro de estos, y esto es algo que no lo voy a acabar de tocar en esta plática, pero sí que nos lleva a la reflexión de revisar nuestra farmacopea
es, bueno, pues algunos tienen un mejor perfil de seguridad. Medeverina, ustedes lo saben, es lo que ha hecho que este sea un antiespasmódico como de predilección para pacientes adultos mayores o incluso hay presentaciones pediátricas, ¿no? Alberina, Otilonio, Pinaverio, todos estos calciantagonistas, pues realmente tienen cierta bondad. En excepciones pondría yo, ya se los mencioné, a la fenoberina como un fármaco asociado a miositis y a rabdomiólisis. Nuevamente, la posología es muy importante. Efectos adversos durante su administración. Yo creo que esto depende también un poco de la forma farmacéutica. Tenemos pacientes donde el utilizar 2 o 3 veces al día dosis muy altas de simeticona pueden producir incluso diarrea, o el utilizar más de la dosis recomendada del antiespasmódico puede producir o empeorar el estreñimiento, ¿no? Entonces, invitarlos a eso, a esa reflexión. Y realmente son fármacos seguros, hay muy pocas contraindicaciones en el sentido de decir esa hipersensibilidad descrita es rara. Sí hay algunas, como por ejemplo en el paciente que tiene mucho reflujo, utilizar aceite de menta piperita no es una buena idea. En pacientes que tienen falla hepática o insuficiencia hepática, trimebutina no es recomendable, o en pacientes que tienen obstrucción intestinal. Bueno, ahí en general todos los antiespasmódicos deberían de evitarse hasta descartar una causa mecánica del dolor. Me parece muy importante en el análisis, y esto nuevamente, no hay muchos nuevos estudios y estas recomendaciones vienen de estudios individuales, donde si nos revisamos los estudios de trimebutina, pues son bastante viejos, los estudios con pinaverio son igual ya de hace algunas décadas y existen muy pocos estudios recientes. Entonces, de pronto, el decir los antiespasmódicos son la mejor terapia, la respuesta es sí, en el manejo del dolor. Y cuál poder decidir entre estos, pues evidentemente mientras no haya, y no lo va a haber, estoy seguro, un ensayo cara a cara, pues la decisión está un poco con base a nuestra experiencia, al perfil del paciente, a qué tiene acceso el paciente, a qué tipo de formulación va a poder exponerse. Pongo un ejemplo y quiero agarrar mebeverina porque quizás es el que tenga un poco más de estudios recientes y vean cómo si hay por ahí en este metaanálisis con mebeverina de 22 estudios, donde ya hay estudios que utilizan criterios de Roma 2, 3 o 4, diferentes formas de evaluar la enfermedad. A 4 y a 8 semanas, comparado contra placebo, mejoran mucho el dolor abdominal. Y en este metaanálisis, donde prácticamente todos son mejor que el placebo, también existe un subanálisis del síntoma de distensión abdominal, donde por lo menos utilizando criterios de Roma 3 mejoran un poco. Pareciera que hay un efecto también sobre la distensión abdominal. Pongo medeverina, pero creo que esto lo tenemos que hacer con todos los antiespasmódicos cuando decidamos utilizar o evaluar su eficacia. Que es muy interesante, y esto es parte del manejo moderno de los últimos 15 o 20 años, es la capacidad de combinar eh, el antiespasmódico, les decía yo, con simeticona o con enzimas. Y este tratamiento combinado, pues no es nuevo en la gastroenterología, es algo que en otras especialidades sabemos el día de hoy que una terapia dual sobre 2 mecanismos o 3 mecanismos es mejor que la monoterapia, y eso lo aprendimos con la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico. El intestino irritable, hace 20 años aproximadamente, se empezó a reportar que si se utilizaba una terapia combinada, y este es el primer ensayo de una terapia combinada entre antiespasmódicos y antiflatulentos, podía mejorar el dolor, la distensión y la percepción global. En este ensayo de citrato de alberina con simeticona, se empezó a demostrar que después de 4 semanas la combinación era mucho mejor que la monoterapia o que el placebo, ¿no?
A partir de este estudio empiezan a aparecer más y más estudios. Todos estos estudios iniciales de Alberina vienen de Francia, demostrando que un 15, 20, 23% de diferencia comparado contra el placebo. Tanto así que a finales de los años 2000 explota esta combinación que es bromuro de pinaverio con simeticona, donde en México se realizaron los estudios pivote y se demostró lo que se venía demostrando con las primeras combinaciones, que pinaverio y simeticona para el manejo del dolor abdominal y la distensión abdominal después de 4 semanas y hasta las 12 semanas, que es el periodo de tiempo de evaluación, era una combinación bastante buena con un efecto o un tamaño del efecto entre el 17 y el 20%. Y esto lleva incluso a números necesarios a tratar, si los analizamos el día de hoy, quizás un poquito más pequeños. Entonces, estas terapias combinadas llegaron para quedarse. No sé cómo esté en sus países esta situación de cuáles son esos antiespasmódicos que se están combinando. En México tenemos ya el día de hoy combinaciones con pinaverio simeticona, con alberina simeticona y más recientemente mebeverina con simeticona. Y nuevamente pensar en la posología. Son cápsulas, son tabletas, el paciente lo puede deglutir y cuál sería el mejor momento para administrarlo. Entonces, con respecto a la duración del tratamiento, y esto es algo que también se describe desde los primeros ensayos, prácticamente el efecto del antiespasmódico en intestino irritable aparece a partir de la cuarta semana, de tal manera que tenemos que prescribirlo por estos periodos que van de 4, 8 o hasta 12 semanas. Una consulta frecuente por parte de los pacientes es que han tomado el tratamiento los primeros días, no se les quita el dolor, lo suspenden, compran otro antiespasmódico y de pronto lo que tenemos que hacerle al paciente es explicar un poco esto. Eh, ¿Qué hay acerca de ensayos clínicos que hayan demostrado que al antiespasmódico agregándole otro medicamento, otra clase terapéutica? Realmente no hay más estudios, no hay muchos estudios al respecto. Pero en la práctica clínica, en el paciente con dolor abdominal que sigue con estreñimiento, pues habitualmente lo que hacemos es lo combinamos con polietilenglicol. O el que tiene diarrea, lo podemos combinar con un antidiarreico, ¿no? Eh, Quiero mencionar esto acerca de el aceite de menta piperita, porque en los Estados Unidos, que prácticamente este es su antiespasmódico más utilizado, pues sí hay varios estudios de los cuales emergen revisiones sistemáticas como esta, donde demuestran que para el manejo del síntoma global, de los síntomas globales y del dolor abdominal, el aceite de menta piperita administrado por 4 semanas es mejor por placebo y su efecto es por antiespasmódico, más que por otro mecanismo. Sin embargo, vean cómo el aceite de menta piperita tiende mucho a incrementar los síntomas de enfermedad por reflujo y por eso les mencionaba yo hace algunos minutos que no es pues como una buena idea en un paciente con reflujo darle aceite de menta piperita. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué es lo que hemos hecho en Latinoamérica con nuestra clase terapéutica favorita, con los antiespasmódicos? Lo traigo a colación porque esto es algo que curiosamente el trabajo había sido aceptado ya hace algunos meses para publicarse, pero sale publicado esta semana en la revista de Gastroenterología de México la encuesta organizada por nuestra sociedad, por la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, una iniciativa de nuestro presidente, el doctor Ignacio Hanna, y de Jorge Suazo y los colaboradores que ahí ustedes ven donde se realizó una encuesta en expertos de esta sociedad sobre cómo manejamos, diagnosticamos y tratamos el síndrome de intestino irritable en la práctica clínica. ¿Qué estamos haciendo? Y sin duda, de todos los países latinoamericanos que evaluamos, que prácticamente tenemos representatividad del continente, queda muy claro que el 99% de nuestros pacientes reciben un antiespasmódico que les prescribimos, ¿no?
¿Cuáles son esos antiespasmódicos que más se prescriben en Latinoamérica? Pues vean, ahí están las barras en colores, está de acuerdo al subtipo, hay ciertas variabilidades, yo creo que son variabilidades regionales, pero sin duda eh, mebeverina, bromuro de otilonio, trimebutina en el caso de la diarrea, en el caso del hábito mixto, nuevamente trimebutina, mebeverina y pinaverio. Quizás en el subtipo estreñimiento se usan menos los antiespasmódicos. Yo creo que esto tiene una razón de ser. De pronto, en la posología, en la dosis que se utiliza, perdón, puede empeorar el estreñimiento y migramos mejor a laxantes y dejamos un poco de lado el dolor. Pero recuerden que los laxantes osmóticos son muy buenos para la frecuencia y la consistencia, pero no para el dolor. Entonces ahí habría que buscar un antiespasmódico que en su presentación no estriña a nuestros pacientes. Y bueno, no es el objetivo de la charla, pero sí también recordar, porque es un dato interesante del estudio, que cuando fallan nuestros antiespasmódicos, prácticamente el 60% de nosotros estamos utilizando la mayoría de las veces ya la neuromodulación. Y en este esquema, ustedes verán cómo después del antiespasmódico utilizamos la neuromodulación en una segunda y en una tercera línea. Lo menciono porque recuerden que muchos de estos neuromoduladores pueden tardar de 2 a 4 semanas en tener un efecto terapéutico. Entonces, no es quitar el antiespasmódico, sino sumar y en el momento que el neuromodulador esté haciendo ese efecto, poder retirar el antiespasmódico. No dejarlo descubierto, aunque aparentemente para el paciente el antiespasmódico no está solucionando, ¿no? Y en neuromodulación, pues nada más recordar, ustedes lo conocen muy bien, estos psicofármacos tienen números necesarios a tratar más pequeño que el del antiespasmódico y pareciera que es magia, pero no. Lo que pasa es que recuerden que estos son pacientes más seleccionados, donde el seguimiento en los ensayos clínicos es todavía más estricto, ¿no? Y vean los números necesarios a tratar en todas estas terapias de neuromodulación, pues están entre 4 y 5, son un poco mejor que los antiespasmódicos, pero aquí estamos hablando de pacientes con síntomas más severos. Y esto que ustedes lo saben, lo han leído, Ignacio ha escrito, las diferentes clases terapéuticas y los mecanismos de acción por los cuales la neuromodulación va a ser efectiva en el manejo del intestino, en el intestino irritable, ¿no? Eh, Creo que evidentemente en lo que funciona la terapia de neuromodulación farmacológica o no farmacológica, los pacientes tienen que seguir estando expuestos al antiespasmódicos, quizás como medicamento de rescate. Yo creo que eso también es algo que se habla muy poco, que está muy poco documentado, pero decirle al paciente, si tu antiespasmódico de pronto te beneficia por lo menos unos 2 o 3 días, tómalo en lo que el resto del tiempo la neuromodulación va a funcionar. Otra recomendación con los antiespasmódicos de repente es ese paciente que ya mejora, que suspende el tratamiento y nos preguntan, ¿y cuándo? ¿O lo voy a tomar para siempre o lo puedo tomar de forma intermitente? No hay nada escrito, pero algo que hacemos mucho es la terapia a demanda o la terapia intermitente. Vuelve la crisis, vuelve un poquito ese entorno adverso, cambios en la dieta, más comorbilidad, y pues volverle a decir al paciente, ponte el antiespasmódico por lo menos 4 semanas y vamos viendo. De tal manera que tenemos pacientes que han entendido tan bien esto. Desconozco cómo es en otros países, pero yo aquí en México hay pacientes, digo, hay presentaciones de antiespasmódicos que se pueden comprar sin receta médica. Va, el paciente compra su caja de Pinavere con simeticona y solo hasta que falle regresa con nosotros. Quisiera terminar la charla para darle tiempo a las preguntas con este algoritmo donde independientemente del antiespasmódico, bueno, también tener claro que la combinación con agentes terapéuticos para el manejo de la diarrea o el estreñimiento lo podemos hacer y así integrar de forma completa el manejo del dolor, el manejo de la frecuencia, la consistencia de las evacuaciones y no está ahí
puesto, no está escrito, pero está en una imagen muy bonita que es en el centro del paciente, porque lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, espero que esta plática, estos tips acerca de uso apropiado de antiespasmódicos sea de mucha utilidad para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, José María. La verdad, una charla exquisita como la que nos tiene siempre acostumbrados. Hay algunos comentarios y algunas preguntas en el chat. Desde Chile, Ana María Madrid, que como vi es una de las autoras del trabajo que nos mencionó recientemente, nos cuenta que en Chile tienen pocos antiespasmódicos y que no tienen en combinación con simeticona. Nosotros acá en Argentina tenemos la gran mayoría de los que mencionaste y muchos en combinación con simeticona, pero ahora voy a mechar con una pregunta más personal. Acá en Argentina, los únicos que son de venta libre son los que tienen efecto antimuscarínico, ¿no? Entonces quería saber si pasaba lo mismo en México y qué consejos darle a los pacientes que lo ven en la publicidad de la televisión y recurren a utilizarlos cada vez que tienen dolor abdominal sin una prescripción médica o sin un control de efectos adversos. Es una pregunta muy, muy buena y creo que tiene que ver mucho con la variabilidad de las agencias regulatorias de los fármacos. El comentario de Ana María es muy bueno porque me parece que está muy bien regulado en Chile. De pronto en países como México hay combinaciones de venta libre de pinaverio con simeticona. Han sido tan efectivos en el manejo de estos síntomas que de pronto, un poco dándole la vuelta a la regulación, porque están aprobados y los consigues en las farmacias, se vuelve peligroso porque el paciente empieza a tomar un fármaco que quizás no necesite porque no tenga ni siquiera el diagnóstico de intestino irritable. El problema con la venta libre es que echan a perder la eficacia terapéutica de los fármacos en el primer nivel. Entonces, es muy curioso y esto no lo menciono, pero lo veo mucho en los pacientes cuando toman ese antimuscarínico y el dolor persiste y entonces consiguen pinaverio con simeticona y el dolor persiste y entonces a esos dos antiespasmódicos alguien les recomienda que tome trimebutina. Entonces, vemos pacientes que llegan tomando tres antiespasmódicos y no entienden por qué el estreñimiento está peor, porque hay mucho dolor de cabeza, porque tienen sueño. Pues yo creo que sí es una cuestión delicada regional. Creo que en la racional y la recomendación sería incluso como pacientes, si ese antiespasmódico, porque además el antiespasmódico de venta libre es ese antiespasmódico para un dolor tipo cólico que te resuelve el problema 2, 3 días y luego tienes que ir a atención. Que el paciente decida tomarlo un mes es bastante peligroso. Esa es una recomendación que yo hago con los pacientes. Y ahora con los medios digitales del chat GPT pues, es peor, ¿no? Excelente. Excelente Tenemos, conferencia, doctor Remestroche. sí, Eh, Carlos. Voy a hacer unas preguntas en el chat. La verdad, pareciera que pues todos podemos usar los antiespasmódicos, pero al final tenemos que estar claros con los efectos adversos y las interacciones. Y hay una pregunta del doctor Luis Aguilar que comenta si aparte de los efectos adversos que conocemos con los antiespasmódicos, ¿hay alguna interacción que tenga alguno de los antiespasmódicos con alguno de los otros medicamentos que a veces usan los pacientes? Sobre todo me imagino pacientes diabéticos, hipertensos o que tengan alguna comorbilidad. ¿Qué antiespasmódico me imagino usted indicaría no utilizarlo porque tenga mucho interacción medicamentosa? Realmente las interacciones de cuidado son pocas, pero sí tener una precaución, sobre todo con pacientes que toman antihipertensivos, ¿no? O sea, los bloqueadores de canales de calcio. En general se perciben como fármacos seguros porque son medicamentos que no se absorben. O sea, en teoría no se deberían de absorber.
Pero bueno, una cosa es lo que dice la farmacología y otro es lo que de repente vemos, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre, el ubiprostona, que es un fármaco que no se absorbe, da muchísimas náuseas, ¿no? Con el caso de los antiespasmódicos, yo sí ese paciente hipertenso que está tomando amlodipina y nifedipina y que de pronto uno agrega otro calcioantagonista, uno no va a poder discriminar por qué tiene de repente dolor de cabeza o una cefalea como más intensa, ¿no? Mencionaba yo en particular el caso de la fenobarina, es un antiespasmódico que en mi experiencia sí nos ha tocado ver pacientes con rabdomiolisis y falla renal, entonces mejor no utilizarlo y irse un poco con ese perfil. Ahora, muchas de estas reacciones son idiosincráticas. Creo que no hay más que eso, ¿no? No son tantas las interacciones, pero sí hay algún grupo de pacientes, yo diría los pacientes hipertensos, ¿no? Bien. El doctor Jorge Swanson, nuestro presentador, pregunta si tendría alguna utilidad combinar la menta piperita con otros antiespasmódicos. Digo, sonaría como que son dos mecanismos de acción y aquí un poco la respuesta sería como cuando combinamos procinéticos. Mientras sean mecanismos de acción diferentes, pudieran utilizarse, ¿no? Como relajante de músculo liso y quizás este efecto a lo mejor antinociceptivo o carminativo que pueda tener la menta piperita, pero no hay evidencia que avale su uso. No, ahora usamos mucho menta piperita tratando de generar nuestra experiencia y curiosamente sí, muchos pacientes reportan el reflujo, ¿no? Pirosis que no reportaban antes, ¿no? Mandan muchos saludos, doctor. Excelente plática, dicen de los diferentes países de Latinoamérica. Hay una pregunta en especial que la hace un colega de Ecuador que comenta en qué momento cuando usamos el traslape de un neuromodulador y ya está usando el paciente un antiespasmódico, en qué momento usted mantiene la dosis, suspende el medicamento o qué hacemos en ese caso. Yo lo mencionaba porque a veces es muy difícil evaluar la eficacia en un paciente con dolor abdominal crónico, ¿no? Si uno le pregunta al paciente después de estar dando un antiespasmódico 4 o 8 semanas, si está mejor, muchos pacientes dicen, no, estoy igual, ¿no? Pero no hay de iguales a iguales. Muchos de estos pacientes dicen, mejoró el dolor, pero el problema es que tengo que seguir tomando el antiespasmódico. O sea, eso es bien interesante porque a veces decimos, segunda línea es porque falla el antiespasmódico. Muchos de los pacientes que están en esa segunda línea y que van a neuromodularse es porque el antiespasmódico quita el dolor, pero el paciente está dependiente de esas de 2, 3 pastillas al día. Y ese es un buen ejemplo para decir, bueno, demos un tratamiento más fisiopatológico, vamos a mejorar la hipersensibilidad visceral. ¿Qué esperaría yo? Vamos a poner el ejemplo a mi triptilina, yo esperaría 2, 4 semanas y luego retirar el antiespasmódico. Y esto no hay nada escrito, pero es mucho la experiencia clínica. No necesariamente en el escalar al neuromodulador, muchas veces el paciente llega, recetamos, vamos a decir, mebeverina 3 veces al día, ¿no? O pinaverio cada 12 horas. El paciente va bien, lo suspendemos al terminar las 4 semanas o de pronto decir, bueno, bajemos la dosis. Y si con esa dosis de mantenimiento va bien, luego suspendamos el fármaco, ¿no? Ahora en reflujo ya tenemos muy claro, ¿no? Que la terapia de descenso es muy útil. Yo en antiespasmódicos no hay nada escrito, a lo mejor es una medicina basada en la experiencia, pero también permite que el paciente vaya siendo el que lleve el manejo de su enfermedad. Entonces, yo habitualmente empiezo en la crisis con la terapia plena, la dosis recomendada, valoramos 4 semanas, va bien, podemos ir disminuyendo la dosis y luego quitarlo. No va bien, sumaron el neuromodulador, esperar el efecto 2, 4 semanas y quitar el antiespasmódico, ¿no? Excelente. La doctora Amaya Ortiz lo felicita por la charla y nos dice, hablando un poco más de la trimeutina, en su experiencia, ¿ve efectos anticolinérgicos?
Y por otro lado, con respecto a los antiflatulentos, ¿tenemos evidencia como grupo específico de que mejoren realmente el dolor o la distensión o es solo la combinación? Eh, Muchas gracias, Amaya, por la pregunta. En el caso de la trimebutina, la respuesta es sí, sí vemos esos efectos anticolinérgicos. Y nuevamente la clave es la dosis. Por ejemplo, en México tenemos trimebutina de 100 y de 200 miligramos que se pueden administrar 2 o cada 3 veces al día. Entonces, en esas dosis altas de trimebutina, por arriba de 600 miligramos al día, frecuentemente los pacientes refieren la sequedad o el empeoramiento en el estreñimiento. Yo lo digo, lo dije a lo largo de la charla, todo está dicen que en la dosis está el veneno, ¿no? Entonces, depende de esa dosis. Hay otro ejemplo muy bueno que es en México tenemos una combinación de pinaverio y simeticona con una dosis muy alta de simeticona. Y hay pacientes que dicen, me da diarrea. Probablemente lo que dé diarrea es la simeticona, que en esa capacidad de atrapar el gas, pues va a producir mayor evacuación líquida. Y con respecto al mecanismo de acción de la dimeticona, es muy interesante porque ese es un ejemplo de que dimeticona lo tenemos considerado como un antiespasmódico, como un antiflatulento, como un antiespumante. Pero estudios recientes demuestran que la simeticona puede tener un efecto sobre permeabilidad intestinal. Entonces, la respuesta es, no sabemos si el efecto de simeticona sobre distensión abdominal es meramente mecánico o después de cierto tiempo mejora permeabilidad intestinal y ese entorno de disbiosis e inflamación de bajo grado podría mejorar, ¿no? Hay una pregunta más del público. Nuevamente lo felicitan y comenta si en alguno de los países de Latinoamérica no hay combinaciones de antiespasmódicos con simeticona. ¿Qué dosis podríamos, cuál es lo que usted recomienda? Esa es una pregunta bastante buena porque realmente se puede hacer esa combinación, digamos, artesanal. La dosis de simeticona, es que depende de la formulación. No es lo mismo las gotitas que la cápsula de gel, que la cápsula de gelatina blanda, que la tableta, hay simeticona en tabletas. Pero bueno, las dosis están entre 75, 150 miligramos 2 o 3 veces al día previo a la ingesta del alimento, ¿no? Bien. Mirko Cabrera Ballesteros nos saluda desde Bolivia y nos pregunta si combinar duloxetina con estos antiespasmódicos como potenciador para el dolor. Pues ese es un ejemplo de la terapia esta de segunda línea que mencionaba. Yo les ponía el ejemplo de amitriptilina, pero si el paciente es candidato a duloxetina o a fluoxetina o a citalopram, no hay ningún problema. O sea, esto es importante y tiene que ver quizás con también la pregunta de interacciones. No está reportado interacción entre antiespasmódicos y nuestra segunda línea, que son neuromoduladores. O sea, esto es útil, ¿no? Quizá ahí, doctor, la duloxetina en los pacientes hipertensos sí he tenido experiencia que a veces hasta con la primera o segunda dosis se descontrola. O sea, ahí pues tener cuidado en ese tipo de Ok. pacientes. Hay otra pregunta que comentan, cuando hay sobreposición inevitable, predominio diarrea, ¿cuál sería, me imagino, el mejor antiespasmódico que ustedes recomendarían? O combinación. Pues ahí, realmente está por ahí este medicamento que no es un antiespasmódico, que es un alfa-adrenérgico, que es la lidamidina, ¿no? Que ese puede tener también un efecto, no es un antiespasmódico, pero puede tener un efecto relajante sobre el músculo liso. Pudiera ser estas combinaciones con trimebutina, ¿no? Que tiene ese efecto anticolinérgico y va a depender mucho de la dosis, ¿no? Trimebutina pudiera ser algo que en el paciente con diarrea lo lleve un poco al estreñimiento dependiendo de la dosis, ¿no? Bien. Nos pregunta Mariel Mejía si los antiespasmódicos los indicamos antes o después de los alimentos.
Es una buena pregunta porque otra vez tenemos múltiples clases de antiespasmódicos. Estos antiespasmódicos anticolinérgicos de acción rápida, pues prácticamente como que no importa en qué momento porque el efecto es muy rápido. En el caso depende de la formulación, eh, otra vez pongo pinaverio con simeticona, que está para cada 12 horas. De preferencia hay que darlo antes de la ingesta de los alimentos, porque son moléculas que se van a ir liberando a lo largo del día. Muchas veces el paciente, y pasa lo que pasaba con el IBP, se lo toma cuando ya tiene el síntoma. Entonces, en un estómago lleno, probablemente la absorción del fármaco va a ser mucho más lenta y también es un poco educar al paciente, decir, si lo que te detona el síntoma es la ingesta de alimentos, tienes que tratar de prevenirlo antes. Por ejemplo, acá en México ahora hay una combinación con alfa-galactosidasa, entonces de preferencia es tratarlo de tomarlo antes de la comida, pero que no haya un espacio muy prolongado, ¿no? Para que las enzimas funcionen rápidamente y mejoren la digestión de carbohidratos complejos. Bueno, una de las últimas preguntas, doctor, cuestión ya de tiempo. Pregunta la doctora Carla Guerrero desde Perú. ¿Qué antiespasmódico se podría utilizar en aquellos pacientes que sí tengan dolor abdominal en el predominio de estreñimiento, pero que este no nos dé tanto efecto adverso de estreñimiento? Es decir, que lo podamos estreñir más. ¿Cuál recomienda usted los antiespasmódicos? Mebeberina, alberina, pinaverio. Otilonio es un buen fármaco para el manejo del dolor. Otilonio tiene más efecto sobre dolor, no tanto sobre el hábito intestinal, pero sobre hábito intestinal, mebeberina, pinaverio, alberina, y en las dosis, ¿no? Bueno, ¿Ok? última pregunta. Joeli Escandón lo felicita por la charla y pregunta si usted agrega neuromodulador a los pacientes que ya utilizan medicamentos como ansiolíticos indicados por psiquiatría. Sí, sí, yo ahí la discusión eterna es el ansiolítico es un medicamento para el síntoma, pero no trata la enfermedad de base, no trata la comorbilidad psicológica o psiquiátrica. Entonces ahí el explicarle al paciente que el neuromodulador quizás sea la terapia que incluso le permita quitar el ansiolítico más adelante. Ahí lo que suena muy disruptivo es que el psiquiatra lo maneje con ansiolíticos sin darle una neuromodulación de forma concomitante, ¿no? Pero esa es la pelea de todos los días con los pacientes que prefieren estar con un ansiolítico que tiene efectos adversos y sobre el estado cognitivo a largo plazo, que se niegan a neuromoduladores que sabemos que quizás le vayan a permitir quitarse ese tipo de fármacos que además causan adicción, ¿no? Fantástico. Bueno, Bueno, excelente. Yo muchísimas creo que Antes, gracias, José María, por la antes de charla. que despidan los moderadores el webinar, yo quiero agradecer la participación del doctor Remes Troche. Fantástica charla, excelentes tips que nos dio. Esto lo usamos todos los días y como decía el doctor, realmente creemos que los manejamos bien, pero de repente nos estamos dando cuenta que quizás no los manejamos tan bien. Y por eso es tan refrescante escuchar la charla del doctor Remestroche. Quiero agradecerle a todos los que participaron hoy en el webinar, en este último webinar de la Asociación Latinoamericana de Neurogastroenterología y que todavía se mantuvieron conectados hasta esta hora. Agradecerle también a los moderadores por habernos apoyado y bueno, les dejo para sus últimas palabras. Chema, de nuevo, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, por mi parte, solo agradecimiento a José María Remestroche por siempre brindarnos su experiencia de manera tan clara y a la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología por esta invitación y los invito a todos los que estén presenciando el webinar, si todavía no forma parte, que se sumen a esta sociedad que siempre tiene tanto que ofrecerles. Bueno, excelente ponencia, doctor José María Remestroche. No cabe duda que siempre se aprende de su persona y su experiencia. Agradecido con la sociedad latinoamericana por
ser parte de esta modulación. Y como decía Marina, pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook como Sociedad Latinoamericana de Neurogastro, en TikTok y Instagram estamos como Neurogastro Latam. Estos webinars los subimos continuamente a las diferentes redes sociales, incluso hay un canal de YouTube que lo pueden nuevamente volver a presenciar esta charla. En los próximos días lo estaremos subiendo y pues agradecidos a todos los que se conectaron y esperamos pues estar el próximo año nuevamente con este tipo de eventos y agradecer nuevamente al doctor José María Remestroche por su tiempo y su ponencia. Gracias a ustedes también y que tengan un buen, feliz fin de año y nos vemos pronto. Así sea. Pasen buena noche todos.